Biomoléculas orgánicas. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, son considerados la mayor fuente de energía gracias a su tipo de nutrientes que lo constituyen. Son biomoléculas compuestas por tres de los principales elementos indispensables para el ser humano: carbono, hidrógeno y oxígeno, permitiéndoles obtener energía de forma estructural e inmediata. Su máximo representante son la glucosa y el glucógeno por permitir mayor almacenamiento y consumo de energía. También encontramos la celulosa, que cumple una función estructural en las paredes de las células vegetales. Por otro lado, la quintana es el principal constituyente de los exoesqueletos de los artrópodos. El término hidrato de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, es decir, enlazados a moléculas de agua, sino que constan de átomos de carbonos unidos a otros grupos funcionales como carbonilo e hidroxilo. Su nombre proviene de la nomenclatura química del siglo XIX. La fórmula elemental CN entre paréntesis H2O entre paréntesis N hasta el momento no ha cambiado. Podemos encontrar características muy fundamentales de los carbohidratos. Tienen enlaces químicos diferentes de romper de los tipos de covalente. Están formados por átomos de carbono, hidrógeno e oxígeno. Libera energía cuando las moléculas se oxidan. Biomoléculas aisladas o asociadas a otras, como son la proteína, los lípidos, siendo los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Es un azúcar simple, pero cuando se mezcla, se consiguen los disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. Pueden ser simples y compuestos. Los carbohidratos simples se encuentran en los alimentos como la fruta, la leche y la hortaliza, los pasteles, los dulces y otros productos de azúcares refinados son azúcares simples que también suministran energía, pero carecen de vitaminas y minerales de fibra. Los carbohidratos complejos suministran vitaminas, minerales y fibra. Alimentos tales como el pan, la levadura, arroz, pasta y vegetales que producen fécula contienen carbohidratos complejos. Carbohidratos simples los podemos encontrar en diferentes tipos de comida. En el azúcar de la mesa, la sacarosa. En la miel, la fructosa. En la leche, la lactosa. El maíz, manosa. En la manzana, glucosa. Los carbohidratos complejos podemos encontrar la alcachofa, inulina. En el brócoli, rafinosa. En el plátano, ya llamado banano, oligofructosa. En la papa o patata, almidones. Sésamo, mucílagos. Y en la manzana, pectina. La manzana está compuesta de más carbohidratos que contribuyen a nuestro organismo. Hay diferentes clasificaciones de carbohidratos. Suele clasificarse de acuerdo a su tamaño o complejidad molecular, lo que da origen a los monos, a los disa y a los polisacáridos. Los monosacáridos está la fructosa y la glucosa. En los disacáridos está la sacarosa, lactosa, maltosa y tesalosa. Los polisacáridos está el almidón, la celulosa y la quintana. Los monosacáridos, también llamados azúcares simples, no pueden ser hidrosacáridos,
a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el prefijo osa es para designar un azúcar reproductor que contiene un grupo de aldehído o un grupo de alfa-hidroxicetona. Por ejemplo, la ribosa, arabinosa, silosa, lisosa, ribulosa, fructosa, glucosa, que se encuentran en las frutas, miel y verdura. Los disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos que producen dos moléculas de monosacáridos por hidroxilis. Por ejemplo, lactosa, glucosa y galactosa, sacarosa, combinación de glucosa y fructosa. Sacarosa es mayor conocida como azúcar de masa, la lactosa conocida al azúcar de la leche, glucosa y galactosa, y la maltosa conocida como el azúcar de la cerveza, cereales, es la glucosa y glucosa. Los polisacáridos están formados por la unión de más de 10 monosacáridos simples. Son cadenas de gran longitud de cientos de moléculas de glucosa. Existen dos tipos, los almidones y las fibras o celulosas. Tenemos algunas funciones de los carbohidratos. Enérgica, función de almacenamiento. Ahorran proteínas al usar los carbohidratos como carbono, como son la gasolina. Se deja de un lado el uso de las proteínas. Son partes indispensables de los tejidos conectivos y nerviosos. Previenen los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficiente carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que se producen unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Esto en abundancia puede provocar arritmias cardíacas y una posible osteoporosis. Regulada, la celulosa, fibra alimentaria, se carga de regular el tránsito intestinal. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas compuestas de átomos de carbono e hidrógeno, con menor precisión del oxígeno. También se pueden presenciar azufres, fósforo y nitrógeno. Se les puede llamar incorrectamente grasas. Pueden ser el origen animal o vegetal. Características de los lípidos. Son moléculas diversas. Están formados por cadenas alinfáticas saturadas o insaturadas, en su mayoría lineales. Algunas tienen un anillo aromático. Suelen ser flexibles, aunque algunos pueden presentar estructura rígida o semiflexible. Se pueden enlazar con carbonos libres o puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico que les temen al agua o rechazan el agua, lo que significa que no les interactúa bien con solventes polares con el agua, pero sí con la gasolina, el éster o el cloroformo. Los ácidos grasos están saturados, monosaturados y disaturados. Posiciones de doble cadena son los monosacáridos y los disacáridos. Fuentes de ácidos grasos esenciales: el omega 3, el pescado azul, nueces y almendras. En el omega 6, las semillas de sésamo y lino, pipas de calabaza y girasol, aceites de semilla. La clasificación de lípidos
son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdividen en dos, entendiendo a que poseen en su composición ácido graso, líquidos saponificables o no los poseen. Los líquidos saponificables simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Acilglicéricos son ésteres de ácido graso con glicero. Cuando son sólidos se llaman grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Ceras, ceras. Complejos son los líquidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otro elemento como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula, con un glúcido. A los lípidos complejos también se le llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman la membrana celular. Son lípidos que no poseen ácido graso en su estructura, por lo tanto no proceden reacciones saponificables, por ejemplo, terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Funciones de los lípidos energética. Pueden utilizarse como reserva energética debido a que aportan más del doble de energía que producen por los glúcidos. Fuente de calor. Las grandes grasas ayudan a reducir la sensación de frío, pues aíslan al cuerpo. El cuerpo está compuesto por una capa más o menos gruesa de grasa para que sea posible resistir ambientes fríos. Regulada. Por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y de vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación. Reserva de agua. Aunque parezca extraño, las reservas de grasa también son de agua, pues la combustión de esa grasa produce agua. Es, por ejemplo, el caso de los dromedarios y camellos, que almacenan grande cantidad en sus jorobas, y en realidad son acumulaciones de grasa. En transporte, la grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linoleico y el ácido niloeico, siendo necesaria para transmitir vitamina A, D, E y K, que son saludables en grasa y ayudan a la absorción interna del cuerpo. Estructural. Hay distintos lípidos, como el colesterol, los fosfolipos, que constituyen parte de la membrana biológica. Protectora. Los lípidos y la grasa son un protector de los órganos como el corazón o los riñones, pues crean una capa a su alrededor para proteger de posibles golpes. El ácido nucleicos son moléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica lineal cuyo monómero son los nucleótidos. Constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expansión de la información genética. Se clasifican en ADN y ARN. Suele tener características importantes. Están constituidos por nucleótidos. El ADN constituye el material hereditario de las células. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo. Tiene toda la información acerca de la genoma de los
organismos vivos tienen diferentes y específicas localización subcelular. Son fundamentales para la vida del organismo. La composición del ADN y ARN. El ADN complementaría la base mediante uniones del tipo de puente de hidrógeno. La frecuencia de la base es infinita. La forma helicoidal se debe a la distribución de las cargas. Le da instrucciones a la célula para la elaboración de proteínas específicas para su control. Presenta toda la carga de información genética y hereditaria. Se autoduplica, puede sufrir mutaciones. En cambio, el ARN se trata de una sola cadena lineal y simple, excepto la del ARN, excepto el ARN bisacárido de los riovirus. La base de los intervinientes en él son A, U, G, C. Aparecen a partir de un proceso llamado transcripción. Es una herramienta indispensable para la formación de las proteínas, síntesis de proteínas, la clasificación en ARN ribosoma, ARN mensajero y ARN de transferencia. Funciones de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para transformar a ARNM y otros, transducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM a proteína. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en algunos casos fósforo y azufre. Características de las proteínas. Pueden estar formadas hasta por 20 aminoácidos diferentes. Los tipos y cantidades precisas de cada aminoácido están ligados de información covalente en una secuencia lineal. Esta secuencia es especificada por mRNA, el cual es generado por el ADN para esa proteína. Cada aminoácido está unido mediante un enlace peptídico. Puede formar peptídeos, polipeptídeos o proteínas dependiendo de la cantidad de aminoácidos presentes. En los diferentes tipos de fuentes de proteína podemos encontrar un origen animal. El huevo es una fuente de proteína debido a su que contiene una excelente cantidad y calidad de aminoácidos. El pescado, como el salmón, el atún, también en la leche y los derivados de los lácteos, queso y yogures. Fuentes de origen orgánico. Las proteínas animales, la carne, el huevo, el lácteo y los pescados. La fuente de proteínas vegetales, los frutos secos, las semillas, los arroces, los cereales. En este tipo de proteínas podemos encontrarlas en nuestras comidas diarias. La clasificación de proteínas puede clasificarse de acuerdo a criterios diferentes debido a una complejidad de proteína. Existen formas muy complejas también de clasificar. Base en la forma de proteínas. A. Proteínas globales. B. Proteínas fibrosas. Bases de composición. A. Proteínas simples. B. Proteínas conjugadas. De acuerdo a su valor nutricional, las proteínas pueden clasificarse en compuestas e incompuestas.
Proteína simple, formada solamente por aminoácidos en forma de cadenas. Proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. En esta proteína la proporción es aleatoria. Es denominada a la aproproteína y aparte no proteica se denomina grupo prostético. De acuerdo a esos tipos están hemoproteínas, favoproteínas y nucleoproteínas. Tenemos ejemplos de las proteínas completas o incompletas. Cuando una manzana está entera, es una proteína compuesta. Está en su totalidad con proteínas. Cambio, una manzana partida en 4 pedazos o quitándole la cuarta parte de la mitad es una proteína incompuesta, siendo así que le quita mayor concentración de proteínas. Funciones de proteínas. Catálisis, función llevada a cabo por enzimas responsables de que las reacciones químicas se desarrollen con rapidez y eficacia. Regulación de procesos, como el caso de los seres humanos en las hormonas, un conjunto de proteínas especificadas en modular determinadas funciones corporales. Mantenimiento de estructura, otorgado estabilidad y elasticidad a tejidos que lo demanden para realizar ciertos movimientos o soportar ciertas estructuras superiores. Defensa orgánica. Tarea específicamente encontrada en las inmunoglobinas, pero en la que de una forma pasiva también intervienen otras como el fibrógeno y proteobina, transporte de sustancia a través de fluidos orgánicos como la sangre hasta la ubicación de donde sea esa sustancia ha de ejercer su acción biológica. Tal es el caso de una metaproteína. La hemoglobina, responsable de vincular al oxígeno en los tejidos. Recepción específica, labor propia de proteínas de membranas funcionalmente en el grupo de las glucoproteínas, capacitadas para realizar señales concretas que provienen de una función determinada a la célula. Muchas gracias por su atención.
clasificación